Arrancamos el segundo bloque de Toro y Pampa, así pasaba Mate Amargo con la voz de Ricardo Iorio y Cuchilla Grande ahí interpretando un temazo, la verdad. Les mandamos un saludo a Dieguito Petru, que lo vamos a tener este mes. Este mes, en la última fecha de jueves. Exactamente, así que estamos con eso. Bueno, tenemos, Juancito, en línea Así es. Una invitada. Tenemos especial en línea el invitado especial de esta noche. Saben que el tema, como lo habrán visto en la semana por la promo, es economía del 2001 a 2021 en este veintenio. Y tenemos a Iris Speroni en línea. Ella es licenciada en economía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene también un máster en finanzas por la UCEMA y ha hecho también un posgrado en agronegocios en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, la vamos a saludar. Iris, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a los dos, buenas noches a la audiencia y a la producción. Buenas noches, Iris, le agradezco la deferencia de esperarnos, se nos pasó un poquito de tiempo. Un placer escuchar el editorial. Bueno, muchas gracias. Iris, nosotros es la primera vez que la tenemos en Toro y Pampa y nos gusta que el invitado se presente. Cuéntenos un poquito quién es la licenciada Iris Speroni, para el que está escuchándola. Bueno, lo voy a hacer bien cortito porque es aburrido, pero bueno, tengo 57 años, estoy casada, tengo 2 hijos adultos. Trabajé 27 años en el área privada, 6 años en el grupo Techinte, en evaluación de proyectos de inversión, en el estudio de las privatizaciones, en el estudio de la evaluación de una empresa para comprarla, o bueno, para hacer inversiones de todo tipo. Bien. Trabajé a evaluar las privatizaciones en la Argentina, pero también en otros países de América, como Perú, la compra de un gasoducto y supervisión de un gasoducto en Colombia, bueno. Tú tienes una empresa muy grande que privatizaron en Italia, bueno, esos fueron 6 años. Ajá. Los ferrocarriles, el gasoducto del norte. Bueno, eso fue los primeros 6 años. Después estuve 10 años en un grupo económico del BBVA, que era un fondo de pensiones, un fondo de inversión, el fondo de inversión más grande que había en la Argentina en ese momento. Ajá. Y la empresa, una de las empresas de seguros más grandes de la Argentina, todos juntos, ¿no? Y de salud, prepagas, bueno, etcétera. Clínicas, todo eso. Estuve 10 años como controller, que se tenía a cargo la contabilidad, el control de las inversiones, el control por oposición de las inversiones, ¿no? Era un gerente de inversiones. Y, reportar a Casa Matriz en España, acá al Banco Francés, al Banco Central, a todos los organismos de Contralor. Y tenía a cargo impuestos, aprendí muchísimo sobre impuestos, que es un tema favorito mío. Ajá. Y después estuve 6 años en la bolsa, como directora administrativa de una de las casas de bolsa más grandes del país, y después estuve unos años dedicada a una empresa de importaciones y exportaciones de productos sofisticados, hasta que, bueno, estoy ahora dedicada a escribir, a estudiar, a leer, otra etapa. Podríamos decir, básicamente estuve toda mi vida en el área privada. Claro, podríamos decir que ha diríamos, visto de cerquita todo lo que tiene que ver con como dice usted muy bien, la parte privada, ¿no? Pero de empresas que diríamos son las que le ponen un poco, le marcan la cancha al Estado, ¿no? En ciertas ocasiones, ¿no? Sí, a todos. Claro, sí. Digamos que conozco el sistema desde adentro. Lo conoce, ahí está, esa es la palabra, conoce la cuestión desde adentro y es un dato no menor ese. Pavada de currículum tiene. Bueno, ahora puede hablar, diríamos, ya desde la independencia de todas esas, diríamos, esa sinarquía o esa hidra, ¿no? Como la denominó Pablo Davoli, ¿no? La hidra mundial, ¿no? Sí. Las corporaciones. Y ahora, bueno, está escribiendo sobre eso. Pero nosotros la invitamos acá a nuestro programa, porque, bueno, evidentemente de economía sabe y mucho, y sabe también de lo que son los impuestos y demás. Estamos a muy poco tiempo de cumplir, diríamos, 20 años de la crisis del 2001, ¿no? En diciembre de este año vamos a estar cumpliendo 20 años de aquella crisis. Así es.
díganos desde su óptica, ¿no? Como economista, como licenciada en economía, de cómo fue que llegamos a eso. Y si realmente la ley de convertibilidad y esa famosa ilusión de los 90 es, diríamos, la antesala a esa crisis que vivimos. No, yo tengo sobre la crisis del 2001 una visión totalmente distinta, creo que de la mayoría de mis colegas. Ajá. Por lo pronto yo creo que se podría haber seguido con la convertibilidad tranquilamente. O sea, no hay ninguna razón técnica para haber acabado con la convertibilidad, que es lo que todo el mundo, lo que ustedes deben escuchar de absolutamente todo el mundo, que dicen, bueno, la convertibilidad no daba más, había que ver la forma de salir, etcétera. No, lo que pasa es que la convertibilidad exigía algún tipo de rigurosidad respecto de la administración de la cosa pública, por un lado, y mantenía a raya algunos privilegios. Ajá. Y nadie de los privilegiados, del grupo de ricos, digamos, en la Argentina, quiso, ante este momento de crisis, que ahora voy a explicar por qué si hubo una crisis que para mí era absolutamente manejable, sí, nadie quiso poner el hombro. Entonces, todo el peso, decidieron los poderosos de la Argentina que todo ese peso recayera en los más humildes, en los asalariados, en los trabajadores, y no que se repartiera en toda la sociedad. 2 o 3 años antes había habido una crisis muy grande en Chile, por ejemplo, por la crisis asiática. En ese momento Chile exportaba casi todo a los países de Asia y al oeste, a los estados del oeste, de la costa del Pacífico de Estados Unidos, que a su vez venden a Asia. Entonces la crisis de los países del sudeste asiático atacó a todo el Pacífico y a Chile le hizo muy mal. Bueno, ellos tenían un fondo de reserva para este tipo de situaciones. Cuando el precio del cobre estuvo bueno, ahorraron plata, pero además tuvieron una reunión en el Congreso y decidieron quién va a pagar esta crisis. Y decidieron que la pagaran todos, no solo los trabajadores. Igual tuvieron gran desocupación, pero no a nuestro nivel. Lo que pasó en el 2001 es que los poderosos de la Argentina decidieron que la crisis la iban a pagar los trabajadores y los más humildes, y que ellos no iban a poner un solo peso. ¿Por qué se dio la crisis? No es porque la convertibilidad no da más ni nada por el estilo. Hubo una devaluación hacia los últimos meses del gobierno de Menem, estaba Roque Fernández de ministro. Brasil devalúa de un día para el otro. De hecho, le avisó a Roque Fernández, dicho por él mismo y después confirmado por los brasileños, la noche anterior a la devaluación. Un plan que Brasil lo venía negociando con el Fondo Monetario desde hacía un mes. Mínimo. Sí. Entonces, la Argentina, que tenía en ese momento, yo estoy totalmente en contra del Mercosur, lo he dicho muchas veces, pero con una gran dependencia de colocación de producción industrial en Brasil, no agropecuaria, pero industrial, Brasil le cambia las reglas del juego de un día para el otro. Y en vez de buscar algún mecanismo compensatorio o el FMI que aprobó el plan de devaluación de Brasil, hacer un plan de contingencia para la Argentina, la dejó a la Argentina sola, o sea, Brasil y el Fondo Monetario. A todo eso hubo en el 99 y en el 2000 un precio muy bajo de la soja, que no es porque es importante la soja en sí, sino porque es el precio relativo de todos los productos de comida y de minerales y petróleo. Entonces es como que se mueve todo para arriba o para abajo siempre. Entonces, por un tema de Estados Unidos que tenía controlada la inflación y por una serie de decisiones, esos años todo el precio de petróleo, minerales y granos tenían precios muy bajos y eso afectaba a varios países, incluido la Argentina. Entonces la Argentina tuvo el problema de no colocar producción industrial a Brasil, una enorme dependencia de las exportaciones industriales a Brasil. El Fondo Monetario, que no hizo ningún plan de contingencia sabiendo que lo de Brasil nos iba a impactar,
y un precio excepcionalmente bajo de las cosas que nosotros exportamos. Sí. Entonces, lo que había era que tratar esos tres problemas. No sé, poniendo un arancel especial para Brasil. Sí. Bueno, alguna cosa, digamos, pensar, si yo tengo un problema, resuelvo ese problema. Y lo que decidieron en la Argentina, tenemos un problema que lo pagan los pobres. Le hago una consulta, porque ahí me estaba diciendo usted que fue un tema de Brasil, que Brasil devalúa de un día para el otro, que lo tenía ya programado, pero nos avisa, digamos, sobre la marcha. Y que nuestra producción industrial iba toda para el Brasil. Ahora, yo quiero detenerme. ¿La producción industrial en ese momento era tan alta como para decir que sostenía la economía argentina? Porque yo no veo que Argentina esté industrializada hace años. La producción argentina no iba toda a Brasil. Las exportaciones industriales iban en su mayoría a Brasil. Brasil devalúa, entonces un montón de cosas, componentes de los autos, que es un tema que ellos aún hoy siguen importando, de pronto con una evaluación del 30% se vuelven impagables. Y todo lo que ellos tienen acá se volvía baratísimo, porque nosotros con la convertibilidad todo nos será barato. Después hay un tema un poco más técnico, no quiero aburrir a la audiencia, pero nosotros teníamos convertibilidad no solo con el dólar, sino con el euro. Ajá. Y en estos últimos años se produjo una revaluación del dólar respecto al euro. Ajá. Y nosotros exportábamos más a Europa que a Estados Unidos. Sí. Entonces, nuestros productos se volvieron caros para Europa, pero no por nosotros, por un problema técnico nuestro o de competitividad nuestra, sino por una devaluación del euro. En ese momento no era euro, de la canasta de monedas europeas respecto al dólar. Sí, claro. Entonces, son todos temas que se pueden calibrar, se podrían haber calibrado. Lo que hubo es una decisión política de un grupo de industriales argentinos decir nosotros eso no lo vamos a pagar. Con la complicidad del gobierno, ¿no? Porque no, porque de la Rúa se negó a devaluar. Ajá. No. La complicidad del radicalismo estuvo en otras cosas, estuvo en la pésima plan de Machinía que asumió y lo que hace en una economía recesiva. Estoy explicando por qué impactó una recesión de una decisión unilateral de Brasil. Lo primero que hace cuando sube es subir los impuestos. Ajá. Entonces cualquier plan que ya había empezado a hacer Roque Fernández de reactivación por esto que digo de mecanismos finos, de compensación de las medidas brasileñas, él aborta toda la recuperación de los últimos meses de Roque Fernández. Y además, porque el radicalismo está siempre prendido, voy a usar una palabra de lunfardo, pero siempre está metido en la negociación de la deuda externa. Es un negocio de ellos. Claro. Entonces, lo que más le convino fue reendeudarnos para salir para patear la pelota para adelante. Y está todo este problema de una revaluación del dólar respecto de la moneda, de las monedas europeas que eran nuestros compradores, y cae abruptamente el precio de la soja en los años de la Rúa, y no encuentran ninguna solución con Brasil porque entienden que no quieren tocar nada con Brasil. Entonces, al no tocar nada y Brasil haber devaluado un 30%, es un agujero negro eso. De déficit comercial de nosotros con Brasil, que era nuestro principal socio en ese momento. Le hago una consulta. Entonces, perdón, con esto termino. En el año 2000, poco antes de que de la Rúa se fuera, me acuerdo como hoy porque TN, en ese momento había nacido TN del Grupo Clarín, todo el tiempo hacía propaganda en contra, ¿no? Todo el tiempo. Entonces una tarde invita a Marcó del Pont, debe estar en algún lado el archivo, donde Marcó del Pont dice todo lo que hay que hacer. Hay que devaluar,
creo que propone una devaluación de 40, 50%, que después todo lo que hicieron. Claro. Y congelar las tarifas en pesos, cuando eso significaba romper todos los contratos que había. Claro. Y bueno, y que el sueldo se bancaran, y bueno, que fue el plan que después hizo Remelennikov y después Lavagna. Con el agravante que Marcó del Pon era la número 2 de Lavagna en una empresa de asesora económica de la UIA. Exacto. Digo, yo, la verdad que no tengo problema en seguir hablando del pasado. Yo prefiero hablar del futuro porque nuestro pasado es todo así. Claro, no, pero ¿sabe qué pasa? Que está bueno. Pero bueno, creo que es lo mismo de siempre, o sea, los mismos de siempre nunca quieren resignar, compartir un poco de la carga de la situación problemática. Entonces, eso que podría haber sido, bueno, es una devaluación del 30% de nuestro principal socio, es un problema, pero había maneras para más o menos manejarlos, hizo todo mal. Hay una participación muy importante del Fondo Monetario, por lo cual yo creo que habría que hacerle un juicio a mala praxis al Fondo Monetario, porque la única razón de existir del Fondo Monetario es atemperar los ciclos que tiene el capitalismo. Entonces, en realidad, Argentina tuvo un brevísimo ciclo de 2-3 años en donde los precios de lo que nosotros exportábamos valía poco, más otras cosas que no valían poco, no podían ser exportadas a Brasil por un problema de tipo de cambio de Brasil, nada más, o sea, no, por un problema totalmente independiente a nuestra voluntad y a nuestra capacidad para crear riqueza. Sí. Entonces, esos son los casos donde el Fondo Monetario realmente tiene que actuar. Y decidió no actuar. ¿Por qué? No sé. Yo no creo que fue por mala praxis, fue por alguna razón en particular, que desconozco. Entonces, fue una conjunción del Fondo Monetario desde el exterior y de nuestra clase política, nuestra clase de amigos del capitalismo de amigos, que decidieron poner toda la mochila de la crisis en los más pobres. Y fue un desastre. Ahora para hablar un poquito del presente. Sí. Yo hace cosa de un mes y medio, hice una nota que se llama Pobreza Franciscana, donde tomo los números del Ministerio de Trabajo actual. El sueldo del 2002-2003, el sueldo promedio, eran $230, que es el más bajo, yo calculo, no sé, de los últimos 150 años más o menos, ¿no? Sí. La Argentina siempre tuvo sueldos altos, a ver, para poner algo. Miguel Cané, a principios del siglo XX, se quejaba de que los sueldos en Argentina eran más altos que en Europa, lo cual era verdad. Por eso venían a levantar la cosecha y se volvían, ¿no? Claro. Bueno, probablemente sean los sueldos más bajos de nuestra historia. Bueno, actualmente, si nosotros ponemos el sueldo promedio del Ministerio de Trabajo, son 30 y pico mil pesos, si lo ponemos a cambio libre son $230. Si lo ponemos a cambio oficial son $300. De cualquier manera son de los salarios más bajos de la historia argentina. Sí. Hoy. Sí. Bueno, marzo, ¿no? Que es el número que ellos ponen. Sí. Es tristísimo. La verdad que hoy estemos, igual que en el 2002-2003, no sé, a mí particularmente me entristece. No, más vale. Sí. Ahora lo que me llamó la atención que usted dijo que usted hubiera sostenido la convertibilidad. Claro, porque la convertibilidad significaba, sí, de hecho son los sueldos más altos de los últimos 30 años. ¿Pero a qué costo? El sueldo promedio eran $860, que hubo devaluación del dólar de entonces ahora. Serían hoy más o menos $1.400, que es por arriba un poquito del sueldo mínimo de Estados Unidos, que son $1.200. Está bien, pero había una alta desocupación en esa época, se desindustrializó la Argentina. Bueno, muchísimo menos que ahora, sí, se industrializó. Yo hice un estudio sobre eso y se lo achaco básicamente al Mercosur, sí, porque hubo un plan sistemático para trasladar las industrias a Brasil
y poder importar desde Brasil, que en ese momento ellos sí tenían un sueldo de $300 contra los 860 nuestros. Sí, era más barato, diríamos. Para que las multinacionales pudieran producir en Brasil y traer a la Argentina sin competencia externa, porque lo que hace el Mercosur es tener una barrera común. Voy a dar un ejemplo. Para importar cosas de sistemas, hay un arancel común, creo que del 27%. ¿Qué pasó? Lula en su momento le dio toda suerte de privilegios a Hewlett Packard para que ponga una empresita, tiene 300 empleados, en el norte de Brasil, que produce toners para impresoras. Sí, yo la escuché, usted lo hace en una entrevista o un conversatorio que hizo. Sí, puede ser que explique ese ejemplo. Exactamente, hay 20.000, ¿no? da ese ejemplo, nosotros importamos hoy pasta dentífrica, jabón que lo fabricaba Vieites en la Unilever. De la colonia, y shampoo de Unilever, Procter & Gamble, las multinacionales del tema. Recordemos. Pero bueno, nosotros con lo de Hewlett Packard, para que Brasil le dé trabajo a 300 personas en el norte, pagamos 27% de arancel. Entonces, si la Argentina no produce cartuchos para impresoras, ¿y por qué entonces a lo mejor me conviene importarlo de Irlanda, no de Brasil? Entonces, para mí, todo el Mercosur vendido como algo de que teníamos que hacer entre nosotros fue una práctica para que todas las multinacionales pudieran trasladar sus industrias a Brasil, donde era más sin barato, perder el mercado interno argentino, que en ese momento no hoy, pero en ese momento era importante. Y eso llegó a una enorme pérdida de trabajo. Claro, pero nosotros no hicimos nada para que eso suceda. Incluso una empresa como Arcor, que era argentina, 100%, también se terminó yendo. Todos se terminaron yendo. Por eso digo, o terminaron vendiéndola a las empresas estas, de las corporaciones grandes. No, pero tiene que ver con que, tenemos una casta política que privilegia robar. A eso voy. Claro. A tener un plan estratégico de país. Exactamente. Ningún partido político de los que tiene hoy una banca en el gobierno, en diputados, ni uno quiere un plan estratégico para el país. Claro. No es que no hay plan estratégico para el país. Yo esto lo digo desde siempre. La Argentina tiene un plan estratégico desde el 19 de julio de 1816 a hoy. Y ese plan estratégico, con sus zigzags y sus idas y venidas, pero sostenidamente lo venimos haciendo hasta que le perdemos las Malvinas. Es la entrega, para dar una fecha simbólica, ¿no? En algo coincidimos en que la casta política que impera, lo único que ha hecho a lo largo de la historia, salvo honrosas excepciones, fue entreguismo puro, ¿no? Porque no han parado de entregar patrimonio. No estoy tan segura. A mí me parece que durante todas las 3/4 partes del siglo XX, la Argentina luchando entre las partes de, cipayos y no cipayos, pero uno va a los resultados netos, y la Argentina fue construyendo un futuro y un país, y qué sé yo, aún, no sé, gente, uno puede decir que horrible, como una niña, hicieron represas, terminaron el Chocón, no sé, a mí me parece que uno, mal que mal, puede ir haciendo idas y venidas. Sí, pero nosotros tenemos algo positivo hasta, uno puede decir, hasta el golpe de Estado del 76, exacto, o hasta la derrota de Malvinas, ¿no? O sea, uno puede elegir la fecha de más de uno. Sí, igual no olvidemos que en el golpe del 55, lo primero que se hizo fue desarticular la Marina Mercante, que había creado Juan Domingo Perón, ¿no? Eso es vital. El proyecto del Pulque, se hicieron muchas cosas. Por eso le digo. Se retrasó todo el proyecto de cohetería, pero bueno, igual los planes de cohetería siguieron, todo lo que se hizo le cambiaron el nombre, por supuesto, pero todo lo que se hizo en materia nuclear después siguió en el Balseiro. El CONICET se llamó CONICET después de la Revolución Fusiladora, pero antes existía con otro nombre. Exacto. La UTN era en entonces Universidad del Pueblo, ahora pasó a ser Universidad UTN. No, está bien, estamos de acuerdo. Un montón de cosas se destruyeron y otras cosas siguieron.
Exactamente. Entonces, por eso yo creo que el proyecto de nación, de lo cual creo que los 10 años de Perón son un peldaño más que se construyó sobre cosas que se hicieron antes también, se rompió parcialmente en el 55, pero de alguna manera, con algunos mecanismos de resistencia, se siguió trabajando. De hecho, hay un montón de cosas que se hicieron después. Para poner... Por ejemplo, las acerías se hicieron después, tanto la del Estado como la de los Roca. Claro. Aluar se hizo después, y toda la autosuficiencia energética se hizo después. No son cosas menores para tener una industria independiente. Claro, lógico. Podemos decir que hubo atisbos así de querer sacar el país adelante, pero evidentemente siempre hay algo que prima, ¿no? Sobre eso. Y creo que son los cipayos nativos, como se solía decir. Jauretche decía, ¿no? Está en todos los países. Jauretche decía... siempre existe, y la Argentina siempre los tuvo. Sí. De Rivadavia, digamos. Sí, pero, sí, por eso. Pero no... Mientras haya anticuerpos y uno los tenga localizados, yo no diría que eso invalida, porque de hecho, vuelvo a decir, tuvimos casi 170 y pico de años de crecimiento y de trabajo positivo para la nación y para el pueblo de la nación. Claro. Entonces, no todo sale como uno quiere, pero tampoco uno puede mirar todo con blanco y negro. No, entiendo. Es así, es cierto. Sí. Uno puede decir, bueno, Roca era un cipayo, ¿no? Si uno agarra con un nacionalista a ultranza, qué sé yo, porque se llevaba bien con Inglaterra. Sí. Bueno, pero la Argentina le vendía a Inglaterra la mitad de sus exportaciones. La otra mitad era a otros países, no era el 100%. Argentina no era Nueva Zelanda, tema 1. Tema 2, teníamos la Marina de Guerra, la tercera del mundo. Roca no solo ocupa la Patagonia, la primera base antártica es nuestra. Claro. Él entiende que hay que ocupar la Antártida. Ocupa todo el territorio. Hay muchas cosas que, por eso digo, para mí, todo el tema de educación de todo el país. Sí. Después, los conservadores del 30 hicieron escuelas en toda la provincia de Buenos Aires. Hicieron pueblos de la nada en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que tenemos que tener a veces una mirada un poco más piadosa sobre nuestro pasado para valorizar lo bueno, porque si no, después resulta que todo lo hacemos mal. No, eso está bien. No es así, porque uno llegó, qué sé yo, a la década del 70 con unas Fuerzas Armadas muy bien pertrechadas, y eso no fue la dictadura militar. Todo ese plan fue hecho por las propias Fuerzas Armadas, aprobado en el 73 por Perón, y a partir del momento de la aprobación de Perón y después del Congreso se empezó a comprar todo lo que se terminó teniendo unas Fuerzas Armadas muy bien pertrechadas en 1980. Sí. Entonces, creo que a veces tenemos que tener una mirada un poco más indulgente con nosotros mismos para darnos la fuerza a nosotros mismos de creer que nosotros tenemos las capacidades para en un futuro tener un futuro mejor. Sí, totalmente. Porque si no, resulta que somos unos tontos que hacemos todo mal. Claro. Y yo no creo que sea así. Entonces, cuidar nuestra autoestima es importante. Por eso a mí, no quiero abundar al tema porque ustedes ya lo hablaron todo, pero todas esas cosas de que San Martín era un tonto que copió el plan Maitland, ¿no? Como hacía que es un libro que escribió un radical, en su momento estuvo más o menos de moda, ahora no me acuerdo el nombre. Sí. Terraño. Rodolfo Terraño. Y todas esas porquerías yo creo que son para degradar a nuestros próceres. Claro. Pero en eso estamos de acuerdo, o sea, estamos discutiendo algo en lo que estamos de acuerdo. A ver, no entiendo por qué. Por eso digo, pero esa misma mirada, que uno puede, primero entender la maldad que hay detrás de todo eso. Sí. Pero también a mí me parece, yo lo que trato de aportar siempre es nuestro grano de arena de las cosas que hicimos bien. Exacto. Todos. Está perfecto. Voy a dar un ejemplo, y no quiero hablar más del pasado para poder hablar del futuro, pero
o presente. No, me gustaría avanzar un poquitito, viniendo más para acá. Un solo caso, ¿no? Okay. Hace muchos años atrás escuché a Piña, creo que Piña se llama, un historiador, sí, hablando cosas horribles de Avellaneda con Mario Pergolini, ¿no? Uh-huh. En un programa con mucho éxito en la televisión, sí, ¿no? Como si alguno de los dos supiera algo de Avellaneda. Algo habrán hecho, se llamaba el programa. Pero digo, Avellaneda habrá dicho, vamos a pagar la deuda con el sudor de nuestro pueblo y la sangre de nuestro pueblo. Pero la verdad es que no pagó la deuda e hizo miles de escuelas en todo el país. Uh-huh. Entonces, bueno, démosle crédito por las miles de cosas por lo que hizo. Claro, está bien. A eso voy. No es malo lo que usted está diciendo. No tomar lo superficial y mirar un poquito más profundo en las cosas. Está bien. Bueno, no hablo más de... No, me parece que está bueno. A ver, creo que la mayoría de las cosas que usted dijo, creo que coincidimos. Sí, total. A Roca se lo puede disociar en varias, diríamos... facetas, ¿no? Facetas, exactamente, no me salía la palabra. Pero nadie va a venir a cuestionar eso. Quizás hay personajes mucho más nefastos, como Mitre, por ejemplo, o como Sarmiento, ¿no? Por eso le digo. Entonces, estamos de acuerdo más o menos, estamos en la misma línea. Sí. Iri, yo le quiero preguntar, se dijo, ¿se acuerda cuando salimos de la famosa crisis esta que estábamos hablando, la del 2001? Se habló de que Argentina tuvo como un viento de cola, que fue cuando los commodities crecieron en su valor, y Argentina sacó un poco de rédito, ¿no? Sobre todo con la soja, el yuyito ese, como decía la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted cree que existió primero ese viento de cola? Y segundo, la casta política, esa que aún seguimos teniendo y no la podemos sacar de encima, ¿hizo algo o en realidad no hizo nada y dejó que todo suceda y se llenaron de plata ellos? Para mejorar, ¿no? La economía del argentino. Aprovecharon la oportunidad, derrocharon y robaron. Ahí nada está. más. Claro. Ahí está. Pero porque también tienen la idea de que no saben si van a seguir. O sea, por un lado planean perpetuarse y bueno, los Kirchner estuvieron 12 años, pero por el otro lado no saben si no se van al día siguiente. Entonces roban como desesperados. Y bueno, entonces no hay forma de capitalizar nada. Claro. Lo que pasó en eso no fue un tema para nosotros, fue para casi todos los países del tercer mundo. El mundo, claro. Aumentaron todos los precios de todas las cosas, básicamente el petróleo, por un tema de una decisión de Estados Unidos de aumentar el precio del petróleo, ¿no? Uh-huh. Para convalidar sus invasiones a Irak y bueno, nada, un tema petrolero de los Estados Unidos. Claro. Bueno, China empezó a comprar cosas, Estados Unidos había hecho un plan de hacer energía en base a maíz, que empezó a dar sus frutos a principios del siglo XXI. Entonces se dieron una conjunción de cosas y un plan de largo plazo que tenía Estados Unidos de tener la posibilidad de autoabastecerse en petróleo, aunque no se autoabastecieran, y para eso tenían que desarrollar el fracking, y para poder financiar el fracking el barril de petróleo tenía que estar a 90. Temas todos ajenos a nosotros. Claro. Uh-huh. Bueno, eso hizo que un montón de cosas, no solo la soja que nosotros exportábamos, tuviera muy buenos precios, lo cual tiró, voy a hablar de un tema técnico, tiró a tierra una teoría de que nosotros no crecíamos porque los términos de intercambio. Bueno, se han escrito cualquier cantidad de libros hablando sobre la caída de los términos de intercambio de los productos argentinos. Bueno, no importa. Pero yo lo digo porque para explicar nada más que muchas veces se dicen tonterías que después no son como dicen que son. Todo ese dinero, si uno lo hubiera tomado y lo hubiera reinvertido en lo que uno sabe hacer y hace bien, nos habría hecho a todos más ricos. Claro. Voy a dar un ejemplo. El general Perón, en el año 73, da una charla, está en agronomía, y dice que en ese momento teníamos 58 millones de vacas y que teníamos que tener 200. Y que teníamos que extender nuestra frontera agropecuaria. Sobre el plan trienal
y hay un tomo, el plan trienal, dedicado al Chaco general, ¿no? Chaco, Formosa, el este de Salta, como zona, para, a llevar riego a una serie de lugares y aumentar la producción. Bueno, no importa, es un plan general de producción de la Argentina. Ese tipo de cosas se podrían haber financiado con todo este dinero que cayó inesperadamente. Lo que siempre digo, 2/3 de la superficie argentina es árida, eso se podría haber financiado el riego. Uh-huh. La Argentina tiene un problema con el agua grande, que en algún momento se tiene que decidir y hacer una inversión masiva. Se podrían haber hecho nuestra flota, mercante, claro. 27.000 cosas se podrían haber hecho. Por ejemplo, poner de vuelta, andar a los ferrocarriles de carga. También. Si uno va a tener mucho dinero que ingresa de las cosechas, tiene que volver a tener ferrocarriles de carga. Claro, por ejemplo, digo como mínimo, ¿no? Claro. Lo más elemental cualquier discurso presidencial a la Asamblea Legislativa de Avellaneda lo explica, tenemos que tener ferrocarriles. Claro. Por eso el Estado argentino financió el 50% de los ferrocarriles, tirando por tierra de que los ferrocarriles los hicieron todos los ingleses. Los ingleses, que no es cierto. Uh-huh. Entonces, todo ese dinero, yo lo que opino, lo que hace una persona inteligente es reinvertir en sus buenos negocios. Si algo me da plata, me da trabajo, lo que sea, yo reinvierto en lo mío. Exacto. Si tengo una superficie, que es la que máximo me puede dar, entro a incorporar otro tipo de superficies. Por ejemplo, todas las superficies patagónicas aledañas a los ríos, ¿no? Sud, Río Negro, etcétera, ¿no? Bueno, nada de todo eso sucedió. Toda esa plata se la robaron a la industria con dame subsidio para esto, obra pública que nunca se hizo. Voy a dar un ejemplo que siempre lo escribo porque creo que muestra a la Argentina en forma completa. Durante el kirchnerismo, durante muchos años, el presidente de la UIA fue Lascurain, que a su vez tenía una empresa constructora y es miembro del Club de la Obra Pública. Lascurain fue condenado el año pasado por un tribunal oral, ahora le falta revisar la sentencia en casación, por robo al Estado, porque cobró obras de asfalto que no hizo, y quedó demostrado que se robó todo. Exacto. Con anuencia por supuesto, de funcionarios públicos, ¿no? Obvio. Pero ese fue el presidente durante un montón de años de la UIA. Claro. Sí, después de Mendiguren, ¿no? Hoy diputado. ¿Nadie se acuerda que Lascurain fue presidente de la UIA? ¿Soy la única que siempre traigo este tema? Hay una forma de mirar la política argentina que a mí me parece que tenemos que ser un poquito más duros con este tipo de conductas. Absolutamente. Y no me va a decir nada, lo condenó un tribunal oral, o sea, pasó todas las etapas judiciales que tenía que pasar. Claro, sí. Claro. Bueno, pero licenciada, acuérdese que el lema del 2001 era que se vayan todos y no se fue ninguno, volvieron todos recargados. Bueno, pero es porque así. son una casta política que se protegen los unos a los otros. Ahí está. Y que tienen capitalismo de amigos y se apoyan mutuamente. Los capitalistas de amigos ponen plata en las campañas y la gente y los políticos roban en conjunción con algunos empresarios, porque no todos los empresarios son ladrones. No, eso claramente no, pero tenemos lamentablemente esa complicidad entre la casta política gobernante con los empresarios nuestros y ahora yo creo que más acentuado cada vez el tema de lo que viene de afuera, no lo transnacional. No nos olvidemos que estábamos hablando de... Es gravísimo porque desde que está Alfonsín la fecha, para mí, siempre lo digo, la Argentina está intervenida, no tenemos presidentes autónomos y hay un paquete de ideas y de planes, lo que fuera, que le imponen y el que está en ese momento lo aplica. O sea, así es. Pero después de la década del 80, todas las multinacionales decidieron sacar sus industrias
de los países donde estaban con trabajadores sindicalizados y llevarlos a países del tercer mundo sin cultura sindical. Entonces, se cerraron un montón de cosas en Inglaterra, se llevaron a la India, Pakistán y Bangladesh. Muchas cosas de Francia, de Inglaterra y Estados Unidos se llevaron a China. Estados Unidos llevó otras cosas a México, qué sé yo. Sí. La cantidad de rascacielos que tiene Estados Unidos y la gran empresa de Carrier de aire acondicionado se trasladó a México. A México, sí, está en México. Entonces importan todos los aires acondicionados grandes, ¿no? Los industriales. Sí. Bueno, iPhone se fue a China, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Voy a dar otro ejemplo. Francia siempre tuvo una enorme cantidad de acerías en la Alsacia. Alsacia es la zona de frontera con Alemania y Bélgica, ¿no? Que es donde están el hierro y el carbón. Cerraron todo, o sea, no es que el Estado cerró, el Estado privatizó, lo compró toda una empresa del sector de la India. Sí. Y no es que, bueno, dijo que iba a revitalizar algo, pero lo que hizo fue cerrar todo para tener más mercado para sus acerías en la India. Claro. Entonces, lo que se hizo, lo que hicieron activamente los gobiernos socialdemócratas y las grandes multinacionales, es sacar trabajo de los lugares con alta cultura sindical, principalmente Inglaterra, que es el país del mundo con historia más antigua sindical, Estados Unidos, Italia y nosotros, y Francia, digamos. Claro. Y Polonia no, porque venía de otro proceso, o sea, el sindicalismo polaco había colaborado con Occidente para oponerse al sistema soviético de Rusia y por lo tanto no fue castigado. Sí. Y en la Argentina movieron todo a Brasil, pero no es distinto de lo que le hicieron a los trabajadores norteamericanos, que los dejaron todos los barrios industriales de Pittsburgh, de todo el este, lo que llaman ellos el cinturón de acero, sí. Bueno, radio de Estados Unidos. De todos los trabajos se fueron o a China o a México. Bueno, nos hicieron lo mismo a todos. Entiendo. Con la única excepción de Alemania. Alemania se negó, o sea, habrá dicho, no, yo estoy ahora en unificación o lo que fuera, y ellos son los únicos que no perdieron ninguna industria. Claro. Cómo la globalización, digamos, amenaza tremendamente a la comunidad de cada pueblo, ¿no? Porque sí, le roban el trabajo pueblos, abruptamente. Pero bueno, eso fue lo que aceptó Alfonsín. Y después vino Menem y aceptó la privatización de las empresas públicas, terminar de acabar con él. Ya venía triturada desde Onganía de a poquito, ¿no? Pero la privatización del comercio exterior, la privatización de los puertos, destruir los ferrocarriles, que ese es un viejo plan del Banco Mundial desde la década del 70. Bueno, y después vino de la Rúa, bueno, hizo poco, y toda esta gente que tenemos del siglo XXI bajando un plan desde afuera, o sea, se hace lo que el Banco Mundial dice que hay que hacer. Exacto. Entonces, a mí, hoy por hoy, digamos, como objetivo político mío, ¿no? A mí me interesan más los anticuerpos. Exacto. O sea, discutir esta gente para mí, más que decir son todos ladrones y está es una bien. casta política que se defienden los unos a los otros, me parece que no hay mucho que agregar. No, es lo más, que tenemos que hacer es fortalecer la construcción de anticuerpos para volver a retomar un camino que ha sido nuestro durante más de un siglo. Está bien. Sí, absolutamente. Sí, lo decía Perón, ¿no? Sabemos cuál es, que todos tenemos muy en claro de qué se trata, o sea, los que entendemos de esto, que no somos 4 millones de argentinos, y decir, bueno, esto es un mal trago, a los pueblos le pasa, que a veces te salen mal las cosas, y hay que retomar nuestro camino. Entonces, lo que hay que hacer hoy por hoy, me parece, es machacar en nuestras fortalezas, porque tenemos un pueblo que gana $230 por mes, que está mal alimentado, que está mal vestido, que no sé cómo va a poder calentarse ahora este invierno, sin posibilidades de encontrar trabajo. Entonces uno lo primero que pierde es la autoestima.
Sí. Entonces, para mí, lo que hay que empezar a trabajar es en la autoestima. Totalmente. Por eso detesto tanto a todas esas gentes que ustedes visitaron y a otros más, que siempre está diciendo que nosotros hacemos las cosas mal. Claro, Porque no es mentira. No, bueno. Hacemos las cosas muy bien. Devastadores del consciente general, dice Ricardo Uribe en una canción. Doctora, licenciada. Él lo tiene todo bastante claro. Exactamente. Licenciada, usted siempre en varias ocasiones la escuché decir que el problema de la Argentina no es económico, sino que es político, ¿no? Nos lo dieron los políticos. Totalmente. ¿No? Creo que no tenemos ningún problema económico. Justamente el problema político, estamos ganando $1.000 promedio de salario en 4 años. Bueno, perfecto. Entonces, el problema hoy es político. O sea, tenemos que sacar esta casta política que viene desde el 83, usted lo señaló muy bien, hasta la fecha, destruyendo... Sí, con bemoles, ¿no? O sea, el plan, el gobierno militar también tuvo como dos corrientes peleándose todo el tiempo, pero yo diría que el huevo de la serpiente es el alto endeudamiento de Martínez de Gómez, ¿no? Eso fue lo que Alfonsín claudicó. O sea, él aceptó todo, empezando por decir voy a pagar hasta el último peso, ¿no? Claro. O sea, perfecto. Pero no importa, son matices. La aplicación de la intervención es a partir de Alfonsín. Sí, igual, más allá de que sean matices, como usted dice, la cuestión de la deuda es vital, creo, para nuestro desarrollo económico. Digamos, si es en el presupuesto anual el primer de los, la tajada que más se lleva del presupuesto es... el presupuesto más alto va dedicado al pago de la deuda, ¿no? En vez de desarrollo. Sí, pero ojo que si ustedes se están fijando en mis números, en el billón, o sea, el millón de pesos, bueno, 1,2, ¿no? Sí. El 1.220.000 millones de pesos que se pagó en el año 2020, gran parte de ese dinero es deuda doméstica en pesos a los bancos argentinos. Claro. Y a los fondos de inversión argentina, con lo cual nosotros estamos con una deuda externa grande por el desastre que hizo Macri, que debería estar preso y no lo está. Ni lo va a estar. Pero tampoco estamos con una situación como la que tenía Alfonsín, por ejemplo, en proporción con nuestro PBI. Yo creo que si nos sacamos los interventores de encima y tenemos un gobierno nacionalista, la deuda externa es totalmente manejable. O sea, el cáncer nuestro, que es la plata que yo dije y todo lo que escribí, la otra IFE, que es la plata que se llaman los bancos, y de vuelta volví con el tema de la inflación porque se imprime para pagarle a los bancos. Eso es toda deuda en pesos y es deuda doméstica. Eso se puede cortar en 7 días. Claro. Perfecto. A ver, para... No hay voluntad política porque toda esa gente pone muchísimo dinero tal cual en las campañas, ¿no? O sea, no sé si ustedes se acuerdan que el presidente del Banco Macro era amigosísimo de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, no es solo la banca extranjera. Y de debido no. Pero bueno, además nunca sabemos quién es quién y quién es testaferro de quién tampoco, ¿no? Eso nunca se puede saber, pero... Sí, da risa a veces cuando... Eso es grave, la deuda, pero a mí me parece que es más grave como cuco político que como realmente los números en sí. O sea, es una sangría y es un cáncer, por eso hice esta nota y la otra vez que hice la del IFE, porque es una sangría de dinero, pero es una sangría de dinero porque hay alguien que les da el dinero, no porque haya que darles el dinero. La única deuda que uno sí o sí tiene que pagar es la extranjera, y es una fracción de la deuda total argentina, y con los niveles de exportación que estamos teniendo y con los que podríamos tener si se liberara la fuerza productiva de la Argentina, sería algo totalmente pagable. Ahí está. Bien, doctora. Y cancelable en su totalidad para volver a tener una deuda como la que tuvo María Estela Martínez. Claro, y en la cuestión de la liberación de la producción argentina, sería explotar básicamente nuestros recursos naturales, ¿no? Bueno, eso es complicado hoy están porque explotados. el petróleo, de 8 empresas que hay, menos 2 son todas extranjeras. La minería está todo en manos extranjeras, incluso el uranio entregaron. Es una cosa de lo que ha pasado en estos últimos 20 años, no tiene gollete. El litio no está en manos
también necesitan manos extranjeras. Así que yo toda esa parte no confío en que nos puede salvar para nada. Están todos los políticos argentinos jugados a vaca muerta, eso no nos puede dar nada porque ya la entregaron. Claro. Sí, convengamos yo creo que el único lugar que puede venir algo es de la producción agrícola como generador de riqueza y como oportunidad para reinvertir. Y colateral con todo eso, bueno, la agroindustria, y bueno, lo que yo digo, el plan de decir, bueno, si ¿qué le pasa a alguien hoy que produce algo? ¿No? Alguien tiene un campo, no sé, 1000 hectáreas. Sí. Y produce, no importa, girasol, maíz, o ganado o soja, ¿no? O sea, zona núcleo. El Estado le saca el 70-80%. Después está lo que le sacan los proveedores de subsidios y lo que le sacan las cerealeras, que en ambas puntas son todos extranjeros, ¿no? Y que le manipulan el pequeño margen que la persona se puede quedar. Si gana bien, porque es habilidoso, porque tiene más campo, por lo que sea, se compra un campo en Paraguay, que tiene menos impuestos. Y le pagan el precio pleno de la soja y no acá, que cobra la mitad. O sea, para empezar cobra la mitad y después tiene que cubrir todos los costos. Doctora, ¿le puedo decir una cosa? Un segundito, quiero avanzar con esto. Ahora, si una persona tuviera el precio pleno, a lo mejor le conviene comprar un campo en San Luis y regarlo. Y con eso nosotros produciríamos mucho más de cereal. Pero no importa, cereal de soja, no importa eso. Lo que importa es que si yo hago todo eso en un lugar que hoy no hay nada, necesito una estación de servicio, necesito un almacén, necesito una concesionaria de camiones y camionetas, necesito que llegue el tren, entonces doy la oportunidad para un montón de inversiones en activos fijos que mueven un montón la economía. Okay. Ahora esa es la parte que se perdieron de hacer con el viento de cola. Claro, de los buenos precios del 2005. Le puedo decir una cosa porque lo tengo acá y no quiero que se me... ¿No sería más importante, justamente en ese momento que tuvimos el famoso viento de cola, haber industrializado el país en vez de seguir desindustrializándolo? Porque me parece que el secreto está ahí, lo decía Belgrano en 1800. Un país que solamente dedica... Acá hay varias cosas con el tema de la industrialización, que hay, creo que hay un fetiche tipo de Mendiguren, de que la industrialización es la solución de muchas cosas. Yo lo tomo por otro lado, que lo voy a explicar, pero primero voy a decir por qué no y después por qué sí. Bueno. Es un tema estratégico. Pero no, o sea, por ejemplo, una tonelada de carne buena vale más que una tonelada de un BMW. Ajá. Entonces, estoy hablando de carne de primera calidad. Sí. Y además uno cuando produce lo que son supuestamente bienes primarios, hay mucha producción detrás. O sea, en la Argentina, en Bahía Blanca, en el polo petroquímico, hace la propia urea, no importa urea, la fabrica. Asindar hace todos los alambres para todos los campos de la Argentina. Sí. Entonces, cuando yo necesito sí o sí ferrocarriles y todo el ferrocarril lo puedo fabricar en la Argentina, desde las locomotoras, toda la parte de rieles y toda la parte de vagones. Pero hoy no se hace eso. No, los trenes están hechos. Por eso le digo, entonces lo que necesitamos es justamente reactivar ese sector industrial. Que voy a reinvertir en lo más dinámico de la Argentina. Sí. Viene un multiplicador gigantesco. Eso por un lado. Entonces, lo que propone gente como de Mendiguren, no, agarremos la plata que le sacamos al campo y le damos un subsidio, no sé, a Arcor o a cualquiera, a de Mendiguren por lo general, ¿no? Claro. Pero no importa, a una empresa textil en San Luis no sirve, porque se agarran la plata y no la reinvierten. Y no hacen nada. Claro, ahí está. Entonces, para mí la única plata de las fábricas tiene que venir naturalmente de dos cosas. Una, de la atracción que uno hace de la reinversión en el sector más dinámico, porque esa gente compra maquinaria agrícola, si yo voy a regar todo lo que está sin regar, voy a necesitar miles de bombas de agua, por ejemplo, claro. o paneles de energía solar, o lo que sea, todas cosas que se fabrican en la Argentina,
mover el doble de carga, entonces necesito transporte de verdad que no tengo. Bueno, todo el efecto multiplicador por un lado. Claro. Pero por el otro lado, lo que yo siempre digo, que es la gran discusión de la Argentina, es qué tipo de cambio vamos a tener. Un tipo de cambio bajo es unitario, porque trae toda la plata hacia la parte financiera de la capital federal. Un tipo de cambio alto revaloriza las producciones de todas las provincias argentinas, incluida la provincia de Buenos Aires. O sea, el algodón del Chaco, el arroz de Corrientes vale más para los correntinos y para los chaqueños que hoy, porque se le pagaría el doble su producto. Claro, sí. Entonces, haría que los chaqueños tuvieran el dinero suficiente para hacer por sí mismos su propio riego, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ¿sabe qué pasa? Que en Chaco ya no se planta más algodón, ahora es soja. Se puede hacer arroz, que hoy es muy caro porque la electricidad es muy cara. ¿Pero por qué es cara? Porque si yo exporto el arroz me pagan la mitad de precio, entonces no puedo pagar la electricidad cara. Entonces, de esa manera, yo tendría una industria traccionada en la demanda interna. Eso por un lado. Pero con un tipo de cambio alto, suceden dos cosas. Por un lado, se me hacen muy caras las importaciones, entonces me hace una barrera natural contra un producto que yo de Brasil, por ejemplo. Sí. O de cualquier lado. ¿Por qué? Porque me dice, bueno, tengo la aduana, pongo aranceles. La aduana es un colador. Entonces, los aranceles no son barrera alguna en la Argentina. La única barrera real que hay es el tipo de cambio alto. Entonces, nada ayudaría tanto que sea la fábrica de calzado, la fábrica de indumentaria, la fábrica de hilados. Estoy hablando de algo que no sería directamente traccionado por esta propuesta que yo hago de duplicar la producción agropecuaria, como sí puede ser la maquinaria agrícola, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, alguien que hace bebederos para vacas, de fibrocemento. Sí. Hay mucha empresa pequeña y mediana en la Argentina que duplicaría o triplicaría sus necesidades de trabajo. Entiendo. Pero la otra cosa que tiene un tipo de cambio alto es que hace competitivas nuestras propias exportaciones. Y la Argentina tiene un montón de productos industriales que son de muy buena calidad y que no los exporta hoy porque el tipo de cambio hace que le paguen la mitad lo que las cosas valen. Y, por ejemplo, la gente que fabrica paneles solares, que hay gente en Santa Fe y en Córdoba, podría exportar paneles solares a Perú. Pero con este tipo de cambios le pagan 92 pesos cada dólar, no le dan los costos. Sí. Eso para dar un ejemplo. Entonces, la industria sería más beneficiada aún que el agro con un tipo de cambio competitivo. Sí. Voy a dar otro caso. 12 años atrás, la maquinaria agrícola exportaba 200 millones de dólares. Sí. Y estaban empezando, o sea, tenían todo un futuro enorme, porque hay dos grandes sectores en el mundo que están creciendo mucho y demandan maquinaria agrícola y prefieren comprarnos las cosas a nosotros y no a los alemanes o a los yanquis. Que es todo el este de Europa que está empezando a aplicar las técnicas nuestras de agropecuarias, de siembra directa, que esto es todo el oeste de Rusia, que está hoy exportando trigo. Ellos nos importaron trigo durante décadas, ¿no? Hoy son exportadores de trigo. República Checa, Hungría, Polonia y Ucrania estaban comprando maquinaria agrícola nuestra. Por otra parte, África está viviendo una revolución agrícola y ganadera y nosotros tenemos muy buena relación con eso. Pero el tipo de cambio hoy está tan atrasado que las exportaciones de maquinaria agrícola se redujeron a 60 millones de dólares, o sea, menos de la mitad, un tercio en realidad. Eso son cosas que los que deciden, el tipo de cambio bajo para que el salario rinda más, es una mentira. Eso es para que todos los pesos que cobran los bancos por el déficit cuasi fiscal, que fue mi nota del domingo pasado, ese 1.220.000 millones de pesos
que cobraron en el 2020 lo puedan pasar a dólares barato. Entonces, que el dinero que ganan en dólares sea mucho más alto. Pero con esa medida nosotros arruinamos nuestra industria para abastecernos domésticamente y para exportar, y le cortamos las alas al agro, que es la que debería ser la locomotora de la economía argentina. Claro. Doctora, mientras usted estaba hablando, y justamente hablando de todos estos temas, acaba de salir una noticia acá en Canal 26 que dice récord de ingreso de divisas en el primer cuatrimestre justamente del agro. O sea, el agro evidentemente no está perdiendo, porque se ingresaron divisa. Acá el problema es que la plata nunca le llega a la gente. Cada vez estamos con más pobres. Pero nosotros ya hace 2, 3, 4 años que estamos con superávit comercial. Uh-huh. O sea, exportamos más de lo que importamos. Nosotros tuvimos grandes déficits comerciales desde el final del gobierno de Néstor Kirchner, los 8 años de Cristina Fernández y los primeros años de Macri, son 10 años más o menos, pero básicamente únicamente contra Brasil. Nosotros teníamos un déficit comercial de 5.500 millones de dólares contra Brasil. Esto es que nosotros le dimos en 10 años 55.000 millones de dólares a Brasil por exportarle menos cosas que las importamos. Claro, sí. Ese dinero, para demostrar que la Argentina sabe hacer las cosas, eran cosas que nosotros les exportábamos a todo el mundo, a Europa, a Estados Unidos. Nosotros ahora estamos exportando cosas a Estados Unidos, que nunca pasó, y a China, y con ese dinero que conseguíamos de todas partes del mundo se lo regalábamos a Brasil. Les regalamos 55.000 millones de dólares en 10 años. Uh-huh. Y eso gracias a, entre otras cosas, a Cristina Fernández Kirchner, que en un momento llegamos a importar maquinaria agrícola de Brasil, ¿no? Para llegar al colmo del... Una locura, ¿no? Y teníamos a Díbora Giorgi a cargo del Ministerio de Desarrollo. Entonces, de producción. Entonces son muchas cosas, para mí son evidentes, pero creo que no están como muy escondidas con velos para la población. Y eso hace esa reducción del trabajo. La Argentina hace 10 años que no crece. Hace 10 años que no crece. Sí. Eso hace que cada vez haya menos trabajo. Que haya menos trabajo hace que no hay presión sobre los salarios. Es lo que Marx explicaba como el ejército de desocupados, ¿no? Para mantener bajos los salarios. Uh-huh. Entonces, la conclusión, la consecuencia natural es que el salario baje cada vez más. Está bien, pero hoy no solo... Es lo que está pasando. Entonces, mi propuesta siempre es, tengamos un tipo de cambio alto que nos permita incrementar nuestras exportaciones industriales, que permita que el campo gane y reinvierta en lo mismo. Sí. Voy a dar un ejemplo. Ahora está habiendo un boom de exportación de alfalfa. Han descubierto que la alfalfa argentina es distinta que la de otros lugares del mundo. Y tiene un 12% de proteína cuando la mejor de la mejor tiene 8%. Entonces nosotros estamos exportando alfalfa a todo el mundo, pero entre ellos a Arabia Saudita para todos los caballos árabes que tienen allá, que son un montón. Sí. Entonces, se está haciendo un montón de alfalfa en varios lugares de la Argentina, pero con posibilidad de hacer 10 veces más, ¿no? Y además es cultivo de secano, o sea que se puede hacer en zonas áridas como riego, hay 20.000 oportunidades. Si uno hace riego, compra toda la maquinaria para riego, ya sea bombas, sifones o cualquier mecanismo, a industriales locales. Entonces, eso es lo que desaprovechamos en el 2003, pero que hoy estamos en la misma situación y que podríamos aprovechar hoy. Entonces, mayo de 2021. Como para sintetizar, nosotros necesitaríamos... Estamos en una convergencia internacional para picar en punta y crecer, no sé, al 8 o al 10% anual, y eso haría una presión sobre el trabajo, porque se demanda trabajo, el valor del trabajo empieza a subir y suben los salarios. Con pleno empleo suben los salarios. Sí. Dijo que la escarapela.
Entonces, hoy estamos en esa situación. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos el equipo político, y no estoy hablando de Alberto Fernández, estoy hablando de todos, que están en otra, están haciendo el negocito con la cueva con las LELIQs y el tipo de cambio. Sí. El mayor negocio que hubo el año pasado en la Argentina fue comprar dólares a mitad de precio. Claro. El Banco Central se exportaron 54.000 millones de pesos. Yo hice la cuenta con 56.000 porque era el número que había dado el INDEC, pero ya dio el definitivo el mes pasado, que fue 54.000 y pico, ¿no? El Banco Central lo compró a mitad de precio, o sea, que le robó a los que producen productos de exportación 27.000 millones de dólares. Uno diría, bueno, tenemos el Banco Central lleno de plata. No, ¿por qué? Porque inmediatamente las autoridades del Banco Central se lo venden a mitad de precio a los amigos. Claro. Entonces hubo muy poca gente en la Argentina que compró dólares a mitad de precio. ¿Cuántos? 27.000 millones de dólares. Eso es lo que nos robaron a todos nosotros. Claro. Es una de las partes que nos robaron a todos nosotros. Por eso el salario está a 230, porque el trabajador tiene que poner de su bolsillo toda esa plata. Esos 27.000, el trabajador, los productores agropecuarios, la pyme, el dueño de pyme, o sea, toda la Argentina en su conjunto tiene que poner para que 10 tipos ganen 27.000 millones de dólares. O sea, el pero sistema... no hay negocio en el mundo que dé esa plata. El sistema... Ni traficar armas de esa plata. Claro, el sistema productivo puesto a mano de los vivos, nada más. Que bueno, la casta eso es una parte. Después se llevaron 1.220.000 millones de pesos de intereses. Claro, o sea, no es que esa es la única plata que se llevaron. Claro. Bueno. Entonces, lo que tenemos que entender desde un punto de vista político es que es un sistema sólido en el sentido que se conocen todos entre sí. Hay un solo partido político que juega de que no lo es. Eso es lo que permite que Lustó haya sido ministro de Cristina Fernández y hoy senador por la oposición. Eso es lo que ha permitido que el presidente del bloque del Frente para la Victoria fuera candidato a vicepresidente con Macri. Claro. Porque son un solo partido que se van cambiando de lugar según los necesiten en un lado u otro. Exacto. Entonces esa gente no va a disparar nunca contra un sistema que les permite robar semejante millonada de pesos. Claro. Sí, tal cual. Nunca. Sí. Y en eso están de acuerdo algunos capitalistas amigos y todo el sistema político argentino. Exacto. Que incluye los tres poderes. Entonces, lo que tenemos que entender es que, bueno, ese es nuestro desafío, ese es nuestro enemigo, que son lo que yo llamo los interventores, pero que la Argentina está hoy para picar en punta. O sea, tenemos mucho que hacer por delante porque hay que reconstruir de cero los ferrocarriles, tenemos que volver a tener nuestra propia flota, pero tampoco no es algo que no podamos hacer. Tenemos una potencialidad. Usted dice que esto es algo que no es imposible, pero para hacer eso tenemos que sacarnos a esta lacra de encima. Totalmente factible. Nuestro único problema es político, es tener el poder, en el absoluto sentido del término, para poder hacer esas cosas. Entiendo. Doctora, estamos pasados ya de tiempo, la verdad que podríamos hablar bastante más, la verdad que de economía soy bastante un cero a las, no entiendo mucho, por eso trato de la parte que me toca a mí, ¿no? Que cuando uno administra sus propias cuentas, tratar de entender un poco estas macroeconomías que no son tan simples, pero quedó claro que usted dice que Argentina tranquilamente puede salir de esta crisis en la cual está hace muchos años, pero tiene que sacarse primero el tema de la casta política que nos está gobernando. Al menos creo haber entendido pero eso. Puede generar un futuro de prosperidad. Exactamente. Para nuestro pueblo, que creo que está muy necesitado, está muy huérfano, ¿no? Exactamente. Absolutamente. Bueno, es un panorama bastante más alentador, ¿no? Hemos hablado tanta pálida a lo largo de la entrevista, pero creo que este es el mensaje que hay que dejar. Es importante que tenemos como comunicadores, ¿no? Exacto. Volver a devolver la autoestima y la confianza en nuestro pueblo, porque el principal mecanismo de dominación
es convencer al dominado de que no puede. Claro, claro. Para que ni siquiera lo intente, para no tener que tener el esfuerzo de reprimir. Exactamente. Entonces, tener nuestra autoestima alta siempre y darle fuerzas a todo el mundo, decir se puede, si quisiéramos tener los ferrocarriles bien podemos, por decir cualquier cosa, ¿no? Son 20.000 cosas con que todo. podemos. Eso vale oro. Bueno, nos vamos a quedar con ese mensaje. Argentina tranquilamente puede salir de esta crisis, solamente se tiene que sacar la casta política de encima. Creo que ese es el resumen. Bueno, doctora, le mando un gran abrazo. Gracias por esta charla, por esta clase de economía. Y bueno, en cualquier momento la vamos a tener nuevamente aquí en Toro y Pampa. Juan. Así es. Bueno, muchas gracias, Iris, también por este programa. Un gran abrazo. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Gracias. Chau. Bueno, así pasaba la licenciada Iris Speroni. Ya le digo, la economía es un tema que a mí me pone de los pelos, no entiendo, se me hace muy difícil entender, vengo de otro palo totalmente distinto, pero bueno, evidentemente es algo muy importante y creo que es algo que nos toca a todos, ¿no? Sí, así es. Y bueno, va totalmente en línea con la otra entrevista que le hizo Alejandro César en sus especiales, donde también justamente la licenciada planteaba que tenemos todo para ganar y el desfalco, digamos, la gran estafa al pueblo viene justamente por los que administran hoy. Que son